Era el tercer día de una gran celebración en Caná de Galilea. Las casas del pueblo estaban adornadas con guirnaldas, las mujeres danzaban al son de la música hebrea y los hombres conversaban animadamente. Una boda se celebraba con gran gozo, y entre los invitados estaban María, la madre de Jesús, y también Jesús mismo con sus discípulos. Era una ocasión especial, de esas que reúnen a toda la comunidad y se convierten en memoria viva del pueblo. Jesús no había hecho aún ningún milagro público. Hasta ese día, había vivido en humildad, con palabras sabias y un espíritu sereno, pero sin revelar aún el poder divino que habitaba en él. Sin embargo, algo estaba por cambiar. Durante el banquete, en medio del bullicio y la alegría, ocurrió lo impensable: el vino se acabó. En la cultura judía de la época, esto era más que una simple falta de bebida. Era una vergüenza para la familia del novio, un descuido que podía marcar su honra para siempre. María, atenta a todo, se acercó a su hijo con la preocupación reflejada en el rostro. «Hijo, no tienen vino», le dijo con sencillez. Jesús la miró con ternura, pero también con la firmeza del propósito divino. «Mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Aún no ha llegado mi hora», respondió. Pero María no dudó. Sabía quién era él. Con la certeza de una madre que confía, se volvió hacia los sirvientes y les dijo: «Hagan todo lo que él les diga». Cerca había 6 tinajas de piedra, enormes, de las que se usaban para las purificaciones rituales de los judíos. Cada una podía contener entre 80 y 120 litros de agua. Jesús las señaló y ordenó: «Llenen de agua esas tinajas». Los sirvientes obedecieron y las llenaron hasta el borde. Entonces Jesús les dijo: «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete». Sin saber lo que sucedía, los sirvientes lo hicieron. Cuando el encargado probó el agua convertida en vino, su rostro se iluminó de sorpresa. No sabía de dónde había salido, pero exclamó al novio: «Todos sirven primero el buen vino, y cuando ya han bebido bastante, entonces el de menor calidad. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Aquel momento marcó el inicio del ministerio público de Jesús. No fue un milagro realizado con multitudes ni con grandes discursos, sino en el silencio íntimo de una boda, para preservar la alegría y el honor de una familia. Fue un milagro de amor, un acto de misericordia escondido en lo cotidiano. Fue la primera señal de que el cielo había descendido a la tierra. Los discípulos lo vieron y creyeron en él. A partir de allí, ya no era solo el hijo del carpintero, sino el Hijo de Dios que transforma lo ordinario en extraordinario. Jesús volvió a Caná de Galilea, el lugar donde había realizado su primer milagro al convertir el agua en vino. Su fama comenzaba a crecer, y la gente hablaba de lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Muchos estaban ansiosos por verlo, no solo para escucharlo, sino para presenciar lo sobrenatural que parecía rodearlo. En la ciudad de Capernaum, a unos 30 kilómetros de distancia, vivía un funcionario del rey, probablemente un hombre de alto rango en el gobierno de Herodes Antipas, cuyo hijo estaba gravemente enfermo. La desesperación había invadido su hogar. Los médicos no ofrecían esperanzas, y el niño parecía acercarse a la muerte. Pero entonces el funcionario oyó que Jesús había regresado a Galilea. Sin dudarlo, emprendió el camino hacia Caná, con la urgencia y la angustia que solo un padre con un hijo moribundo puede conocer. Cruzó los caminos polvorientos, sin detenerse, con una sola esperanza en el corazón: que Jesús pudiera salvarlo. Cuando finalmente llegó a Caná, buscó a Jesús con desesperación y, al encontrarlo, le rogó: «Señor, baja antes que mi hijo muera». Jesús, viendo más allá de las palabras del hombre, se dirigió a todos los presentes con una afirmación profunda: «Si no ven señales y prodigios, no creerán». Aún así, el funcionario no desistió. Insistió, con el alma quebrantada: «Señor, baja antes que mi hijo muera».
Y entonces Jesús lo miró y le dijo con firmeza y ternura: «Vuelve a casa, tu hijo vive». El hombre creyó en la palabra de Jesús. No necesitó una señal inmediata, no exigió verlo con sus propios ojos. Su fe fue suficiente. Se volvió y emprendió el camino de regreso a casa, sosteniéndose únicamente en la promesa de aquel a quien había buscado. Mientras bajaba hacia Capernaum, sus siervos salieron a su encuentro con una noticia que hizo arder su corazón de esperanza. «¿Tu hijo vive?». Preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor, y ellos le respondieron: «Ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre». Entonces el padre supo que fue exactamente en ese momento cuando Jesús le dijo: «Tu hijo vive». Aquel milagro no solo restauró la vida del muchacho, sino que trajo fe a toda la casa. Todos creyeron. Aquel día, después de haber enseñado con autoridad en la sinagoga de Capernaum y haber liberado a un hombre poseído por un espíritu impuro, Jesús se dirigió con sus discípulos a la casa de Simón Pedro. El sol aún no se había ocultado del todo, y el calor del día persistía entre las piedras de los caminos. Era un día sagrado, el sábado, y las calles estaban tranquilas, pero las noticias de lo sucedido en la sinagoga ya se esparcían como brisa en el pueblo. Simón, con rostro preocupado, se acercó a Jesús antes de entrar en casa. Con voz baja pero ansiosa, le dijo: «Maestro, mi suegra está muy enferma. Tiene fiebre. No ha podido levantarse desde anoche». Jesús lo miró con compasión. Sin necesidad de más palabras, entró a la vivienda. La casa era humilde, pero acogedora. En una de las habitaciones, iluminada tenuemente por la luz que entraba por una pequeña ventana, yacía una mujer tendida en un lecho sencillo. Su frente estaba empapada en sudor. Respiraba con dificultad, y su piel ardía por la fiebre. Jesús se acercó. No pidió permiso, ni hizo ceremonia alguna. Solo la miró. Tomó su mano con ternura y se inclinó levemente hacia ella. Y con voz firme y amorosa, le habló como quien tiene autoridad no solo sobre la enfermedad, sino sobre todo lo creado. «Fiebre, sal de ella». La fiebre la dejó de inmediato, como si hubiese huido ante el poder de su creador. La mujer, sin titubear, se incorporó con plena fuerza. Su rostro recobró el color. Sus ojos brillaban de gratitud y sorpresa. Pero lo más hermoso fue lo que hizo a continuación. Se levantó y comenzó a servirles. No por obligación, sino por amor. Como quien sabe que ha sido tocada por el cielo mismo. Ese gesto, simple y profundo, marcó el corazón de todos los presentes. No solo fue sanada, fue restaurada. Recuperó su dignidad, su fuerza, su alegría. Y así, en una casa común, entre paredes sencillas y personas ordinarias, el reino de Dios se manifestó una vez más. Esa noche, cuando el sol finalmente se ocultó y el sábado terminó, la puerta de esa casa no dejó de recibir a enfermos y afligidos. Todos buscaban al mismo Jesús que, con solo tocar una mano ardiente, hizo retroceder a la fiebre como si ésta fuera polvo bajo sus pies. El sol aún no había alcanzado su punto más alto en el cielo cuando Jesús, junto con sus primeros discípulos, entró en la ciudad de Capernaum. El día era sábado, y como era costumbre entre los judíos, se dirigieron a la sinagoga para escuchar la lectura de la Torá y recibir enseñanza. Pero aquel día no sería uno más. No para los presentes. No para el mundo espiritual. Jesús se levantó en medio de la congregación y comenzó a enseñar. Sus palabras no eran como las de los escribas o fariseos. Su voz tenía una autoridad desconocida. No repetía tradiciones humanas ni rodeaba los mandamientos con discursos vacíos. Hablaba como quien tiene el poder de Dios mismo. Y los corazones de los oyentes temblaban, no de miedo, sino de una mezcla de asombro y reverencia. Pero entre la multitud, un hombre comenzó a inquietarse. Sus ojos se tornaron oscuros. Sus manos temblaban, y su rostro se desfiguró.
Una presencia maligna lo atormentaba desde hacía tiempo, ocultándose en su interior, hasta que la santidad de Jesús se hizo presente. Lo que estaba escondido ya no pudo permanecer en las sombras. De pronto, una voz gutural y desgarradora rompió el silencio. «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». El aire se volvió denso. Todos los presentes quedaron paralizados. ¿Qué era esa voz? ¿Qué estaba ocurriendo? Jesús no se alteró. Con una mirada firme y una voz llena de autoridad divina, habló al espíritu inmundo. «Cállate y sal de él». Fue como si el mundo espiritual obedeciera en el acto. El hombre cayó al suelo, sacudido con violencia, mientras el demonio gritaba con desesperación, pero no pudo hacerle daño. Luego, un silencio sagrado llenó la sinagoga. El hombre quedó libre. Sus ojos, antes turbios, ahora reflejaban paz. Su cuerpo, antes tenso, respiraba descanso. El milagro se había consumado. La multitud quedó atónita. Murmuraban entre ellos: «¿Qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Con autoridad? Hasta a los espíritus inmundos manda, y le obedecen». Y desde aquel día, la fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. No era un maestro más. Era el ungido. Era el Hijo de Dios. Había una vez un hombre cuya esperanza se había marchitado como las hojas en otoño. Durante 38 años, su cuerpo yacía inmóvil junto al estanque de Betesda, en Jerusalén. Este lugar era conocido por su misticismo, por su creencia, que de tiempo en tiempo, un ángel descendía del cielo y agitaba las aguas. Y quien primero entrara en el estanque tras ese movimiento, recibía sanidad, fuera cual fuera su enfermedad. Pero para este hombre, esa esperanza era una cruel ilusión. No tenía quien lo ayudara. Cada vez que las aguas se movían, alguien más corría antes que él. Lo intentó, sí, muchas veces, pero su cuerpo simplemente no respondía. Había visto pasar generaciones de enfermos sanados, mientras él quedaba solo, año tras año, día tras día, esperando un milagro que parecía no llegar jamás. Un día cualquiera, cuando Jerusalén estaba llena de gente por una fiesta judía, un hombre diferente se acercó al estanque. No venía vestido como un sanador. No llevaba medicina, ni vara, ni aceite, ni campanas. Venía con algo más poderoso, compasión divina y autoridad celestial. Ese hombre era Jesús de Nazaret. Jesús observó al paralítico. Lo vio con ojos que no solo ven el cuerpo, sino también el alma. Supo, con una certeza divina, que ese hombre llevaba casi 4 décadas en ese sufrimiento. Entonces, le habló con ternura y decisión. ¿Quieres ser sano? La pregunta era tan simple, y tan profunda, como si en esas palabras se escondiera un nuevo destino. El hombre no respondió con un sí directo. Su corazón ya había sufrido demasiadas desilusiones. «Señor», dijo con voz apagada, «no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y mientras yo voy, otro desciende antes que yo». Jesús no habló del agua. No mencionó ángeles. No propuso ninguna fórmula. Solo ordenó con autoridad: «Levántate, toma tu lecho y anda». Y ocurrió el milagro. De inmediato, el hombre sintió una fuerza correr por sus huesos. Los músculos que habían estado atrofiados durante años se llenaron de vida. Sus piernas temblaron, no por debilidad, sino por la emoción de sostener su propio peso. Se puso de pie. Por primera vez en décadas. Tomó su camilla y caminó. La gente alrededor quedó atónita. Algunos celebraron. Otros, especialmente los líderes religiosos, se molestaron porque era sábado, día de reposo. Pero Jesús no les dio explicaciones. Su misericordia no sigue horarios. Su poder no necesita permiso. Aquel hombre fue sanado no por las aguas de Betesda, sino por el agua viva que es Cristo.
No necesitó de ángeles, porque el Hijo de Dios en persona se inclinó a su dolor. Su cuerpo fue restaurado, pero más importante aún, su fe fue renovada. Y desde ese día, el estanque de Betesda dejó de ser solo un lugar de espera. Se convirtió en testimonio de que cuando Jesús llega, la espera termina, y el milagro sucede. Era un día en que la fama de Jesús se había esparcido como fuego por toda Galilea. En Capernaum, la casa donde se alojaba se llenó rápidamente. No había espacio ni en la puerta. Fariseos, maestros de la ley, creyentes y curiosos se agolpaban para escucharlo. Había poder en sus palabras, pero también autoridad divina en su presencia. Algunos sentían que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Entre la multitud, 4 hombres llegaban cargando a un amigo paralítico. Este hombre llevaba años sin poder caminar. Su cuerpo no respondía, pero su fe, al igual que la de sus amigos, era fuerte. Al llegar a la casa, se dieron cuenta de que no podrían entrar. La muchedumbre era impenetrable. Pero el amor y la fe verdadera no se rinden fácilmente. Subieron al techo de la casa, probablemente plano y de barro endurecido. Con esfuerzo, comenzaron a retirar parte del techo. Polvo y trozos de arcilla cayeron sobre los que estaban dentro, provocando sorpresa. Entonces, con cuidado, bajaron al paralítico, acostado en su lecho, justo frente a Jesús. El ambiente se volvió silencioso. Todos los ojos estaban puestos en aquel hombre tendido. Jesús los miró, no con sorpresa, sino con admiración. No por la osadía, sino por la fe. Con una voz suave pero firme, Jesús dijo algo inesperado. Hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas y fariseos que estaban allí comenzaron a murmurar en sus corazones. ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Jesús conocía sus pensamientos. Mirándolos, dijo: ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decir levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Se volvió hacia el paralítico y, con voz poderosa, dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ante la mirada atónita de todos, el paralítico se levantó. Sus músculos cobraron vida. Sus piernas, que por años no habían sostenido su peso, ahora lo levantaban con firmeza. Tomó su lecho y salió caminando en medio de la multitud. El asombro llenó aquel lugar. Nadie podía creer lo que habían presenciado. Algunos lloraban. Otros aclamaban a Dios. Y todos glorificaban al Señor diciendo: jamás hemos visto cosa igual. Ese día, no solo un cuerpo fue restaurado, también un alma fue perdonada. Jesús demostró que su autoridad venía del cielo, y que Él tenía poder tanto para sanar como para salvar. El sol apenas comenzaba a teñir de oro el horizonte del mar de Galilea. El aire aún era fresco, y sobre la superficie tranquila del lago, se reflejaban las siluetas de 2 barcas vacías que reposaban junto a la orilla. Un grupo de pescadores, exhaustos y frustrados, lavaba sus redes. Habían pasado toda la noche trabajando, pero no habían logrado atrapar ni un solo pez. Sus rostros estaban marcados por la fatiga y la desilusión. Entre ellos estaban Simón, conocido más tarde como Pedro, y sus compañeros, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Ese día, algo diferente estaba por suceder. Una multitud se había reunido en la orilla, ansiosa por escuchar a un joven rabino que había ganado fama en toda la región. Su nombre era Jesús de Nazaret. A medida que la gente se agolpaba para oírlo, Jesús vio las barcas y se acercó a una de ellas, la de Simón. Subió y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Desde allí, Jesús enseñó a la multitud con palabras llenas de sabiduría, como si cada frase tuviera el poder de encender el alma. Pero el milagro aún no había comenzado. Cuando terminó de hablar, Jesús se volvió hacia Simón. Con una mirada firme y serena, le dijo: boga mar adentro,
y echad vuestras redes para pescar. Simón lo miró, desconcertado. Él era un pescador experimentado, y sabía que el mejor momento para pescar era de noche, no cuando el sol ya comenzaba a calentar el agua. Además, ya habían intentado toda la noche sin éxito. Sin embargo, algo en la voz de Jesús lo convenció. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red, respondió Simón. Y entonces ocurrió lo inesperado. Al lanzar la red, el agua se agitó con una fuerza desbordante. Una cantidad inmensa de peces comenzó a llenar la red tan rápidamente que ésta empezó a romperse. Simón, atónito, hizo señas a sus compañeros en la otra barca para que vinieran a ayudarle. Los hombres corrieron y juntos llenaron ambas barcas con tantos peces que casi se hundían. Fue un espectáculo sobrecogedor. La calma del lago se había transformado en una danza milagrosa de vida y abundancia. Ningún pescador había visto algo así. Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, abrumado por lo que acababa de presenciar. El milagro había traspasado el plano físico. No se trataba solo de peces. Era una revelación. «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador», dijo, temblando. Pero Jesús, con una ternura inquebrantable, le respondió: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». En ese instante, todo cambió para aquellos hombres. Dejaron atrás las barcas, las redes, los peces, y lo siguieron. Ya no serían solo pescadores del lago, sino mensajeros de una verdad eterna. El milagro de la pesca no fue solamente una muestra de poder. Fue una señal, una llamada al corazón, una invitación divina a dejarlo todo por algo mucho mayor. Fue en ese día, a la orilla de un lago, que comenzó la historia de los primeros discípulos del Salvador. La noche ya había caído sobre el lago de Galilea. El sol se había escondido tras las montañas, y una suave bruma comenzaba a cubrir las aguas que, hasta hacía poco, habían estado tranquilas. Después de un día lleno de enseñanzas y milagros, incluyendo la multiplicación de los panes y los peces para una multitud hambrienta, Jesús despidió a la gente y pidió a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran el mar mientras él se retiraba a orar solo en el monte. El silencio de la noche era interrumpido por el sonido del viento que empezaba a azotarse con más fuerza. Las olas crecían. En medio del lago, la barca con los discípulos era golpeada por las aguas agitadas, y sus maderas crujían como si se quejaran del peso de la tormenta. Ellos remaban con fuerza, pero avanzaban muy poco. La oscuridad lo cubría todo, salvo por los relámpagos que de vez en cuando rasgaban el cielo como espadas de fuego, iluminando brevemente sus rostros asustados. Las horas pasaron. Era ya la cuarta vigilia de la noche, cerca de las 3 de la madrugada. Estaban agotados, empapados, temerosos. Y entonces sucedió algo imposible. A la distancia, sobre las aguas agitadas, una figura apareció. No venía en barca. No flotaba. Caminaba. Caminaba sobre las olas como si éstas fueran tierra firme. Los discípulos gritaron, horrorizados. Pensaron que era un fantasma, una visión enviada por el terror o el cansancio. Pero entonces la figura habló, y su voz cortó la tormenta con la autoridad de quien había creado los mares. «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Era Jesús. El Maestro caminaba sobre el mar. Pedro, impulsivo y lleno de fe, le respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Y Pedro descendió de la barca. Sus pies tocaron el agua, pero no se hundieron. Dio un paso, luego otro. El corazón le latía como tambor en el pecho. Estaba caminando sobre el mar, hacia su Señor. Pero en un instante, quitó su mirada de Jesús. Sintió el viento, vio las olas, y el miedo entró como un ladrón. Comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó. Jesús extendió su mano y lo sostuvo antes de que desapareciera bajo el agua. Lo miró con ternura, pero también con una enseñanza en sus palabras. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Juntos subieron a la barca.
Y entonces, el viento cesó. La tormenta se calmó en un instante, como si se postrara ante su Creador. Los discípulos se arrodillaron, con los rostros llenos de asombro y reverencia. «Verdaderamente eres Hijo de Dios», dijeron. Y en ese momento, en medio del mar que ya estaba en calma, la fe de los hombres creció como una nueva aurora. Era un día de reposo, un sábado sagrado, cuando Jesús entró en la sinagoga. Como siempre, su presencia no pasaba desapercibida. Los ojos de los fariseos lo observaban con desconfianza, pues sabían que donde Jesús iba, el poder de Dios se manifestaba. Pero también sabían que sus acciones eran una amenaza para el sistema religioso rígido que ellos defendían. Allí, entre la multitud, se encontraba un hombre con la mano derecha completamente seca, deformada, inútil. No podía trabajar con ella, ni abrazar a sus seres queridos, ni alzarla en oración. Vivía humillado, limitado, probablemente señalado como impuro por algunos. Su corazón estaba cansado, su alma necesitada de esperanza. Jesús, conociendo el pensamiento de todos, vio al hombre. Su mirada no se detuvo en el defecto, sino en la dignidad. Lo llamó al centro, a la vista de todos. Aquel hombre, con cierta timidez, se adelantó. El silencio era absoluto. Nadie respiraba. Todos esperaban ver qué haría Jesús. Los fariseos, atrapados en su legalismo, pensaban para sí: ¿sanará en sábado? ¿Violará la ley? Pero Jesús, sabiendo sus pensamientos, les respondió con autoridad: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Ninguno respondió. Solo silencio y corazones endurecidos. Entonces, Jesús miró alrededor con enojo santo, entristecido por la dureza de sus corazones. Y, volviéndose al hombre, le dijo con voz firme, pero compasiva: «Extiende tu mano». Y el hombre, con fe temblorosa, obedeció. Milagro glorioso. Ante los ojos de todos, su mano se restauró por completo. Lo que había estado muerto volvió a la vida. Lo que estaba seco floreció. En un instante, el poder creador de Dios invadió su carne y lo hizo nuevo. Pero en lugar de júbilo, los corazones religiosos se llenaron de furia. En lugar de alabar a Dios, comenzaron a conspirar cómo destruir a Jesús. Aquel milagro, hecho en amor, reveló la verdad, que la ley debe servir al amor, y no al revés. Y Jesús salió de allí, sabiendo que su camino hacia la cruz sería cada vez más claro, pero sin dejar de sanar, sin dejar de amar. En una tarde calurosa en Judea, mientras el polvo del camino se levantaba con cada paso de los peregrinos y el murmullo de la multitud crecía alrededor de Jesús, ocurrió un hecho que dejó a todos boquiabiertos. Un grupo de personas se abría paso entre la multitud, arrastrando con ellos a un hombre. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Sus labios permanecían sellados, no por elección, sino por el dominio invisible de una oscuridad espiritual. Aquel hombre estaba poseído por un demonio que lo mantenía mudo, sin poder articular palabra, sin poder expresar dolor, angustia ni súplica. La gente murmuraba: «Este no habla, no puede, está atormentado por un espíritu inmundo». Algunos lo miraban con lástima, otros con temor, creyendo que su silencio era un castigo, una maldición imposible de romper. Sin embargo, ante ellos estaba Jesús, el Hijo del Dios viviente, el que venía a liberar a los cautivos y sanar a los oprimidos por el diablo. Jesús se acercó al hombre con una mirada llena de compasión y autoridad. No necesitó una larga oración, ni palabras elaboradas. Su poder no dependía del volumen, sino de la pureza de su autoridad divina. Extendió su mano y reprendió al demonio que habitaba en el hombre mudo. En ese instante, algo invisible pero poderoso sucedió. El espíritu maligno salió del cuerpo del hombre como un soplo oscuro, liberando su lengua, su mente y su alma. Los ojos del hombre brillaron por primera vez en mucho tiempo. Y entonces, sucedió lo imposible. Habló. Las primeras palabras de aquel hombre resonaron con fuerza. No eran palabras de temor, sino de asombro y gratitud. La multitud quedó impactada. Algunos aplaudían,
otros lloraban. Era un milagro evidente. Un hombre cautivo por el poder del enemigo había sido completamente liberado por el poder de Jesús. Pero no todos se alegraron. Los fariseos, al ver el milagro, comenzaron a murmurar con cinismo y odio en sus corazones. Este hombre expulsa demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, decían. Jesús, conociendo sus pensamientos, les respondió con sabiduría celestial. Todo reino dividido contra sí mismo será asolado. Si yo expulso los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Con estas palabras, no solo defendía la verdad de su obra, sino que revelaba el propósito divino detrás de sus milagros. Mostrar que el reino de los cielos estaba irrumpiendo en la tierra, trayendo luz donde había oscuridad, libertad donde había esclavitud, y vida donde había muerte. Este milagro no solo fue una señal de poder, sino una proclamación. Jesús tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, y nadie está demasiado lejos para ser liberado por él.